momento brindar la conferencia de cierre de esta mañana a la doctora Sofía Aguirre, quien nos dará una mirada a la evolución de la transformación digital en las universidades, sus principales desafíos. Agradeciendo de antemano esta valiosa colaboración académica a la doctora Aguirre, procedemos a la lectura de un brevísimo resumen de su hoja de vida académica y profesional a cargo de mi compañera Pamela Carías. Adelante, Pamela. Doctora Sofía Aguirre. Obtuvo su doctorado en Economía de la Universidad de Notre Dame. Su trayectoria académica también incluye títulos en Contabilidad y Finanzas Bancarias y máster en Administración de Empresas y en Contabilidad de la Universidad Pontificia Católica de Argentina. Actualmente es profesora en el Departamento de Economía de la Universidad Católica de América, en pregrado y posgrado. Es la fundadora de la Metodología Integral para la Evaluación de Impacto. También ocupó cargos en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y de Northwestern University. Cuenta con más de 50 publicaciones académicas en temas relacionados con finanzas internacionales y desarrollo económico integral, capital humano y social, y familia en su relación con el desarrollo económico integral. Ha recibido una mención de excelencia por su artículo publicado en el Journal of Economic Studies. Se le ha otorgado el Magíster en Gestión Educativa por el Consejo Iberoamericano en 2004 y ha sido seleccionada para su inclusión en Who's Who Among America's Teachers en marzo de 1996 y 2006. La doctora Aguirre es fundadora y presidenta de la Foundation for Women's Advancement, organización sin fines de lucro que busca ayudar a las niñas y mujeres desfavorecidas alrededor del mundo a vivir con dignidad y construir un futuro más brillante para ellas, sus familias y sus comunidades. Se desempeñó como asesora al presidente de Estados Unidos y al secretario de Estado, y fue miembro de la Comisión Asesora de Diplomacia Pública de Estados Unidos. La doctora Aguirre fue miembro de la Junta Asesora de la Evaluación del Fondo de los Objetivos del Desarrollo del Milenio de 2012 a 2013 y miembro del grupo de expertos de la ONU que ayudó con la transición del Fondo de los Objetivos del Desarrollo del Milenio al Fondo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de 2015 a 2017. Actualmente colabora como asesora para el Programa Nacional de Transformación Educativa Digital en Honduras. Este ha sido un resumen de la hoja de vida de la doctora Sofía Aguirre. Te doy la palabra a la doctora Quintanilla. Muchísimas gracias, Pamela, y de inmediato le cedo la palabra a la doctora Sofía Aguirre y su mirada a la evolución de la transformación digital en las universidades, sus principales desafíos. Adelante, doctora Aguirre, y es un gusto tenerla con nosotros, con la comunidad académica hondureña esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos. De vuelta, perdón, pero teníamos problemas aquí, con lo cual no podía conectarme. Les quiero agradecer esta invitación, especialmente a la Universidad Nacional Autónoma, y bueno, espero que esta presentación dé una plataforma para poder pensar juntos este tema que es tan importante. Antes de empezar, quiero pedirles perdón desde ya, porque mi castellano está bastante arruinado, así que por ahí se me salen palabras en inglés, aunque no me acuerdo cómo se dice en castellano, o hablo Spanglish, que también les pido ya perdón desde ahora. Entonces, sin más, quiero empezar con la presentación. Entonces, es una mirada a la evolución de la transformación digital en las universidades y enfocarse especialmente en los principales desafíos. Creo que podríamos empezar con estas fotos que me gustaría que las observen. La piensen un poquito.
y después vamos a ir a otro set. Por si pasé muy rápido, voy a volver a esta para que la puedan ver una vez más. Bueno, entonces, ¿por qué estas fotos? Porque si me pregunta cuál es, ¿cómo definimos la transformación digital? Típicamente se habla del uso estratégico de contenido digital, tecnológico y prácticas que transforman la manera en que las universidades se conectan y se relacionan con sus estudiantes. Pero creo que esto genera tres preguntas básicas, que son, ¿cuál es esa relación? ¿Es una de educación, de instruir o de habilitar? Segundo, ¿qué tipo de personas? ¿Qué tipo de personas estamos educando o instruyendo o habilitando? O estamos generando cuando o educamos o instruimos o habilitamos. Quizá esa foto será un poco lo que quería reflejar. ¿Y para qué? Cuando nos fijamos en el para qué, la mayoría de las veces se habla de fomentar aprendizajes sin competencias fundamentales para la vida en la sociedad, que ciertamente se alinea con el Plan 2030, fomentar aprendizajes sin competencias a lo largo de la vida. Entonces ya no hablamos solamente de educación durante las edades escolares o universitarias, sino que estamos hablando a través de toda la vida. Tenemos un enfoque, o típicamente se hace un enfoque muy fuerte en la empleabilidad, pero una empleabilidad que ayuda al país a desarrollarse, ¿no? Lo que nosotros típicamente pensamos en desarrollo sustentable. Y cuando se piensa en cuáles son los medios que vamos a usar para adaptar estas estrategias, hay 4 cosas que la literatura enfatiza, que es el acceso, la flexibilidad, la sustentabilidad y la transparencia o credibilidad. La literatura también nos dice que tendencias en la transformación digital de la educación superior se encuentran, ¿cuáles son las tendencias en esta adaptación? La primera es outside the box strategies, o sea que son tecnologías digitales y mercados globales. Entonces ya estamos hablando de lo que se llama Massive Open Online Courses, ¿no? Entonces ya la distancia, la escala, la personalización, son temas que empiezan a saltar. ¿Cómo hacemos eso en un contexto masivo? Y cómo hacemos eso, no importan las distancias, pero también es verdad que se trabaja en real time, y que la misma información la reciben muchas personas de muchas culturas que interpretan las cosas de manera distinta, y a veces no está la mediación para hacer esas diferencias. Luego también se ve en este proceso, en este esfuerzo de digitalizar la universidad, la transformación digital, el pasaporte educativo. Estos son modelos de suscripción educativos que reducen el costo y amplían la selección de cursos, ¿no? Como a la carte. Nuevos tipos de relaciones entre estudiantes y universidades, porque no es el estándar que vienen los estudiantes y están los profesores o no. Se hablan de networks de educación, son otras formas de organizar estructuras sociales, donde las universidades crean comunidades y networks nuevos, distintos,
variados, en donde a veces ni siquiera hay una realidad física. Formas híbridas, tanto de educación tradicional como online. Se habla de educación para la vida y apertura de nuevos horizontes educativos. Entonces ya el típico título no es suficiente, no se piensa de esa manera necesariamente. Se va incorporando más y más el blockchain, y esto cambia la realidad organizativa de las instituciones. Y después tenemos tecnologías que también hacen que nos preguntemos qué tipo de educación, o de vuelta, estamos educando, capacitando, training, de tecnologías de inteligencia artificial, de realidades virtuales, chatbots para aprender nuevas, son otras oportunidades o tipos de aprendizaje que se presentan y se buscan y se incorporan. ¿Qué han aprendido las universidades en este proceso? Y la razón por la cual traigo estos temas, porque creo que esto nos ayuda luego a highlight los challenges, los desafíos que nos esperan, o que estamos viviendo ya. La necesidad de definir nuevas áreas de competencia y construir espacios innovadores que no solo afecta a los instructores, sino también a los estudiantes. O sea que acá hay un tema de oferta y demanda que necesita adaptarse. También las universidades han visto que las innovaciones no solo se necesitan en el espacio de online, management systems, management y sistemas, sino también en el desarrollo de las capacidades digitales. Y cómo, entonces ya la programación no es solamente eso, conocimiento de plataformas o manejo de datos, sino que se necesita algo más integrado. También sabemos que la convergencia de la inteligencia artificial, de Big Data y plataformas tecnológicas requieren esta integración, pero también requieren otras cosas, ¿no? Como el manejo ético de los datos, la administración de proyectos, trabajos en equipo, flexibilidad, independencia de pensamiento, y la habilidad de aprender a aprender, porque es mucha información en poco tiempo. Y entonces lo que enseñamos un mes atrás quizá hoy ya está obsoleto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo compaginamos esto con tecnologías que no necesariamente fomentan este tipo de habilidades? Hay una necesidad de acceso y flexibilidad para adaptarse a los diferentes tipos de necesidades en las personas. O sea, como decía antes, no es solamente que estamos ya trabajando en real time, porque eso es lo que la tecnología nos permite, en tiempo real, sino que además hay distintas culturas y hay incluso distintas necesidades y formas de aprendizaje. También las universidades hemos aprendido que el mercado o la tecnología nos está pidiendo volverse más ingenioso y menos dependiente de formas históricas de validación institucional. Al mismo tiempo que nos pide equipo, nos pide autonomía. La necesidad de generar experiencias experimentales de aprendizajes electrónicos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? ¿Qué tipo de realidad estamos usando? ¿Estamos usando realidad o realidad virtual? ¿Y qué relevante es eso cuando estamos pensando en aprendizajes y en aplicaciones? La necesidad de rendir los servicios académicos que se ofrecen a los estudiantes, así como identificar las organizaciones y firmas en las áreas que se pueden asegurar transferencias. Entonces ya también hay un tema aquí de reducción de ofertas, si quieren, de conduccionista, de dónde los estudiantes, qué es lo que se necesita y qué le vamos a enseñar a los estudiantes. Entonces, hasta cierto punto la libertad de elección se puede disminuir. Y que para desarrollarla se tiene que tener en cuenta la conectividad,
las expectativas de los grupos de interés económicos, sociales y medio ambiente, y por lo tanto eso también puede traer un componente de social engineering. Las universidades han tomado distintas estrategias y usos de la información, transformación de servicios y operaciones, transformación de operaciones, primero para facilitar la definición de la universidad, o la combinación de las dos al mismo tiempo. Esas dos transformaciones. Y el uso de la información que se ha generado a veces es simplemente para tomar decisiones. Entonces vemos los procesos separados o combinados, pero siempre con una perspectiva de generación de datos, si quieres un poco antigua, o un self-service analytics, en donde hay todo una dimensión de análisis, de reflexión. Se colectan los datos, se organizan en términos de gobernanzas y de integración de conocimiento, y luego se analizan, ¿no? Entonces es todo el tema de Business Analytics y Data Science. En todo esto, ¿cuáles han sido los impactos positivos? Que creo que hasta cierto punto también nos dan algo de desafíos. Que la instrucción pueden llegar a un mayor número de personas, incluidas gente de edad avanzada. La extensión, la expectativa de vida creciendo también da la oportunidad de aprender nuevas cosas, de más de una profesión o dos o tres durante la vida. Pero llegar a un número de personas, como veremos, también tiene sus problemas. Hay una demanda, si se quiere, de apertura y transparencia que fortalece la autoridad y la credibilidad, porque hay más información, yo puedo saber más de lo que se me da. La expansión de la cultura general, de oportunidades de experimentación e innovación, pero claro, ahí también viene el tema que decía antes, sobre qué experimentamos. ¿Es un virtual reality o es una realidad? Y cómo eso afecta luego la implementación de conocimiento. La educación personalizada, que se define en la literatura típicamente como capacidades humanas, habilidades humanas que se le da a los estudiantes. No necesariamente en este contexto se habla de conocimiento, normalmente se habla de capacidades, de capabilities, human capabilities, o skills. Mayor interacción con los mercados laborales, porque se trata de preparar al alumno para el mercado. Y algo que no es pequeño, es la reducción de precios de educación, que ayuda a la democratización y el acceso de la educación. Ahora, ¿cuáles han sido los impactos negativos? Y creo que este es un tema importante cuando pensamos en cómo esta transformación digital afecta la universidad o transforma la universidad. Hay riesgo en el desarrollo de trastornos mentales debido a la velocidad del avance y difusión de las tecnologías digitales. La literatura habla de cómo la tecnología ha acentuado, a veces el abuso del uso, quizá tendríamos que decir, todo tipo de enfermedades mentales, trastornos mentales, quiero decir, ADD, HEAD, y además otros temas de concentración, otro tipo de temas de concentración, de relacionamiento, etcétera, que presentan un problema para la formación de la persona, el desarrollo de la persona y también de los mercados y de la sociedad en general. Hay problemas de socialización, de empatía y de vida en las comunidades debido al exceso de exposición de tecnología, y estas pueden comprometer las futuras generaciones. Estos son temas que ahora empiezan a salir porque se empiezan a medir, pero es algo que es un desafío fuerte y que hay que pensarlo. Por eso empecé con las preguntas que empecé y también con las fotos que empecé.
La educación masiva puede generar también problemas, o sea, sí democratiza, sí da acceso, pero también es verdad que conocimientos y avances tecnológicos avanzados pueden quedar limitados a una élite, y así, la verdad, aumentar la desigualdad en vez de la democratización o acceso. También la tendencia que se ha visto en las universidades es una educación fragmentada, que puede generar en los estudiantes distorsiones en el entendimiento de la realidad, siendo manipulados o limitados por rutinas o por acceso a información. Como sabemos, hay muchos algoritmos de este tipo que reducen el acceso a la información, y además de eso, el deseo de variedad de ofrecimientos, estos packages que decía antes, va fragmentando el conocimiento. Y luego la interacción dirigida entre el mercado laboral, la universidad y estudiantes puede imponer limitaciones en estos últimos, en los estudiantes. ¿Por qué? Porque tanto por reducción de oportunidades como en el riesgo de ingeniería social, estos estudiantes se pueden ver manipulados por este esfuerzo digital. Otros temas que me parece que son interesantes es cómo afecta esto el método científico. Porque mientras que el Big Data provee muchos datos, se necesita así todo la necesidad de sabiduría y prudencia en ese uso de datos. Yo creo que esto no se puede hablar a un nivel general, pero ciertamente puedo decir que aquí en Estados Unidos esto es un tema, más y más las compañías, especialmente aquellas que explotan Big Data, por ejemplo, están buscando gente que pueda pensar, no que pueda procesar. Están buscando gente que pueda proveer ese framework, ese big picture, esa visión completa de la realidad, en vez de una narrow technique. Entonces, cuando hablamos de capacidades y skills, es un tema que creo que es interesante, que está saliendo más y más como un problema, incluso para el desarrollo científico. Porque el énfasis excesivo en el análisis predictivo y Big Data por sí solo puede socavar el aprendizaje individual y organizacional, particularmente cuando involucra conceptos más nuevos e innovación que requiere una mayor asunción de riesgo y transparencia con la información. Entonces, para eso se necesita más que nunca esa capacidad de analizar críticamente, de pensar las cosas, esa sabiduría y prudencia en la visión de la realidad, o ponerla en el contexto de una realidad. Y también existe la necesidad de determinar dónde el juicio humano sigue siendo valioso y no puede ser reemplazado por completo por tecnologías de transformación digital, ya sea inteligencia artificial u otros métodos. Y con esto pienso que se puede wrap up, porque veo que estoy atrasada y quiero dejar preguntas. Me pareció interesante y un poco provocativo ir a Newman en The Idea of the University. En él, aunque reconozco que quizás se lo puede ver como anticuado, ¿verdad? Pero pienso que hace puntos interesantes. Él habla de la comunidad de pensadores, ¿no? La universidad como una comunidad de pensadores comprometidos en actividades intelectuales, no con un propósito externo, sino como un fin en sí mismo. No es solamente para conseguir un trabajo. Que esto, lo que quieren, el objetivo de la universidad es formar estudiantes para que piensen, razonen, comparen, disciernan y analicen. Y luego, por eso, dice que lo que se quiere es lograr que estos estudiantes tengan una visión clara, tranquila y precisa, y la comprensión de todas las cosas que permiten al individuo hacer un buen juicio. Y por lo tanto, dice esto, que hay que ayudar a los estudiantes con una educación amplia, pensar, razonar, comparar, discriminar, analizar. La digitalización de las universidades creo que presentan este challenge, este desafío a las universidades, a la realidad de la universidad y de la enseñanza, y es que
queremos esta combinación que muchas veces puede estar opuesta, pero no necesariamente debe serlo. Y como digo antes, aunque el enfoque de Newman se puede concebir como anticuado, pienso que la articulación del poder de la educación universitaria para desarrollar al individuo de maneras que excedan con mucho las estrechas límites de la capacidad académica sigue siendo válida. Y por lo tanto, indica quizá algo que está con la razón de tres de la universidad, que no es geográfica, no es temporal, y por lo tanto en este sentido podemos decir que la transformación digital nos ayuda, sino que es la marca que dejó en la mente del alumno, que permanece con él toda la vida, pero entonces nos tenemos que preguntar qué marcas queremos. Y vuelvo a donde empecé con las fotos. Entonces, al recordarnos que la universidad tiene un papel más importante que simplemente repartir calificaciones, sino que es formar al individuo en su totalidad, pienso que Newman nos puede guiar en la manera útil de tomar medidas y decisiones cruciales sobre el futuro de la universidad, especialmente en el contexto de integración digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Sofía Aguirre por compartir esta mirada sobre esa evolución y esos desafíos de las universidades en estos momentos de tanta transformación y disrupción y en un momento donde las tecnologías digitales pues están marcando el desarrollo y las transformaciones de la sociedad actual. Vamos a dar espacio a un breve espacio a las interrogantes, comentarios que puedan haber de nuestros participantes, doctora, que tenemos en esta sala principal, en una sala B, y también tenemos en una transmisión directa que también se está haciendo en este momento. Así es que hemos tenido más de 300 académicos que han estado interactuando con los conferencistas que nos han acompañado en esta jornada de innovación, que nos han puesto en el tapete esos desafíos y hacia dónde esas orientaciones necesarias para marcar el norte de nuestras instituciones de educación superior en un momento crucial de inflexión para repensar esa universidad nueva de cara a esta nueva realidad educativa. Le doy la palabra a mi compañera Gaby Vargas para que nos pueda compartir algunas interrogantes, comentarios que puedan haber de nuestros participantes. Adelante, Gaby. Buenos días, gracias doctora Marta Quintanilla, doctora Sofía Aguirre, muchas gracias por ponernos en ese contexto, sobre todo en el contexto de los estudiantes, de lo que piensan, de lo que necesitan. Hemos tenido, este es nuestro segundo día de jornada, se ha mencionado mucho a los estudiantes, pero usted nos ha hecho énfasis en ellos en esta mañana. Tenemos aquí voy a dar lectura a una primera pregunta. De uno de nuestros participantes, dice: felicitaciones, doctora Aguirre, ¿cuáles deben ser a su criterio los principales pasos a realizar por parte de las universidades estatales latinoamericanas a fin de disminuir los impactos negativos derivados de la pandemia y la situación anterior? Yo supongo que con situación anterior es al escenario prepandemia. Gracias, doctora. Bueno, yo quiero decir que no creo que esto es un proforma. Lo primero que me gustaría enfatizar es que esta adaptación digital varía de país en país e incluso dentro de países, porque el tipo de perfil de estudiantes puede variar de universidad a universidad. Por lo tanto, pienso que lo primero que quiero enfatizar, y no puedo enfatizar suficiente, es que esto no es un cookie cutter. Perdón por mi Spanglish. No es proforma, no se copia y se implementa. Número uno. Segundo, por lo tanto, lo que hay que hacer es
ya nombré algunas cosas. Por ejemplo, ¿hay conectividad o no hay conectividad? ¿Los estudiantes tienen conectividad o no tienen? ¿Qué tipo de conectividad tienen? Empecemos por lo más básico, ¿verdad? Y cuando digo tienen conectividad, no quiere decir que solamente exista la conectividad. ¿Existe y pueden pagarla? ¿Tienen realmente acceso? ¿Tienen los medios para usarla? ¿Tienen el software que se necesita? ¿Cuál es la capacidad de interacción? ¿Cuál es el modelo en que se da? Porque, bueno, en Honduras se puede hacer, ¿cómo se dice? Cuando se hace híbrido o sincrónico. Pero hay otros países en donde esto no se da, right? O regiones en donde esto no se da. Entonces, todos estos son temas que hay que pensarlos, pero creo que lo primero es esto, que no es un cookie cutter, pero lo segundo es que creo que tenemos que pensar que la integración digital nos abre muchas posibilidades. Y nos puede ayudar también a overcome, perdón mi Spanglish, sobreponerse, ¿cómo se dice overcome? Sobreponerse o pasar un obstáculo, ¿verdad? Que a veces es la infraestructura. Una cosa que a mí me gusta pensar mucho, o sea, es, por ejemplo, no tenemos quizá laboratorios de química al nivel que los queremos, pero sí tenemos simulaciones que nos pueden ayudar, ¿verdad? Siempre y cuando nos acordemos que esa no es realidad, sino realidad virtual. Y esto, por lo tanto, también es un tema que tenemos que pensar, cómo incorporamos la realidad no virtual. Y yo siempre hablo de este tema cuando me piden que hable de la integración digital. Y he hecho esto mucho, especialmente en el área de medicina, ¿no? O sea, la integración digital nos ayuda mucho en entrenamiento, en acceso a nuevas tecnologías, pero no nos podemos olvidar que cuando hablamos de seres orgánicos, no se reducen a modelos de simulación. Y como siempre, lo puedo decir porque soy economista, ya hemos hecho bastante daño desde nuestras oficinas con General Equilibrium Models, ¿no? Y diciéndoles a los países que hagan esto y hagan aquello, sin enterarnos que hay instituciones y que hay realidades distintas, ¿verdad? Bueno, creo que esto es un tema que cuando hablamos de educación, tenemos que acordarnos, que es lo mismo. Estamos hablando de seres orgánicos y realidades orgánicas, no modelos matemáticos que simulan. Y 3, el próximo punto que quiero decir es que precisamente porque sabemos que esta interacción digital también afecta la forma en que nuestro cerebro se desarrolla y afecta la conducta y la forma de pensar, de estímulo-response, pienso que una cosa importante cuando desarrollamos intervenciones de este tipo, integramos la integración digital, tenemos que pensar cuáles van a ser esos espacios, medios, que regeneren el cerebro, y sabemos que se puede hacer, para que ese conductismo no afecte el proceso educativo negativamente. La capacidad de asombro es fundamental. La capacidad de integrar es fundamental. Música, arte, literatura. Y por supuesto, la intervención, la interacción. Yo creo que acá entiendo que somos todos académicos y por lo tanto hemos sufrido y hemos visto sufrir a nuestros estudiantes en los pasados años en el proceso educativo. Y yo no sé ustedes, pero yo lo que sí les puedo decir es que mis estudiantes ya rogaban venir a la clase para poder discutir, engage. Como un estudiante decía, es que yo no quiero verte solamente de acá para arriba, yo quiero ver todo tu cuerpo para cómo reaccionas, cómo you engage me, ¿no? Entonces pienso que estas cosas hay que pensarlas y no hay una fórmula, porque depende de la ciencia, depende de las condiciones, depende de lo que se tenga.
depende por lo que se tenga, lo que se le puede pedir y lo que no se puede pedir o acceder. Pero pienso que los principios es lo importante, que estos son los puntos que hay que lograr, y no es poco el pensar cómo vamos a regenerar el cerebro cuando estamos hablando de educación digital. No sé Gracias. si contesto. Sí, gracias, doctora. Su respuesta está, bueno, sus palabras dieron paso a una pregunta de uno de nuestros profesores, que dice así: ¿por qué al redefinir los horizontes de la educación superior se tiene que ver con desde la transdigitalización y sustancialización de la realidad virtual para la vida? Yo creo que, pero si usted quiere abundar más al respecto sobre esta realidad virtual para la vida. Es que esto es precisamente dije lo que dije. Es que no podemos darnos cuenta que no es virtual, que la realidad no es virtual. Y el modelo cartesiano tampoco nos ha ayudado en esto. Entonces, la realidad no es virtual. Entonces, por eso no podemos perder condición de la virtualidad, porque vuelvo a decir lo mismo, y esto no es, believe me, it's not small, what I'm saying, es que si perdemos la visión virtual, la real, y vivimos solamente en la virtual, vamos a autodestruirnos. Y les doy un ejemplo. Yo estoy trabajando con una universidad, un colegio de medicina en este momento en Estados Unidos. Uno de los primeros y más prestigiosos. ¿Y por qué estoy trabajando con ellos? Porque el dean se ha dado cuenta que tienen un problema. Que los médicos se han convertido en técnicos. Entonces saben mucho del hígado, saben mucho de mi pierna, de mi cadera, pero nadie se entera que somos una persona. Conclusión, la señora Jean, que tiene desparramado por el mundo sus cursos, está en pánico, ¿verdad? Porque tienen un problema serio en la formación de los estudiantes, y eso empieza por el profesor. Los primeros que son los tecnócratas son los profesores. Entonces me decía, pero doctor, ¿usted cómo lo logró? Y decía, bueno, son los profesores. Me dice, pero es que ese es mi problema, ¿por dónde empiezo? Volvamos a la realidad, ¿verdad? O sea, creo que no puedo enfatizar más este tema, creo que es claro. Sí, si no, no comemos. Si pensamos que todo es virtual, no volvemos a comer. Y hay una pregunta más, doctora. ¿Qué caracteriza a esos profesores o autoridades que pueden ver esa big picture que usted nos decía en las instituciones de educación superior? Pienso que son personas que no son solamente tecnocráticas. Y yo digo, en esto voy a decir algo que quizá, creo que es una gran verdad. Pienso que en esto Latinoamérica está mucho mejor posicionada que desgraciadamente Estados Unidos. Porque nuestra educación por muchos años han sido de technocrats, incluido myself, ¿no? Soy economista. Y hemos perdido, y esto le voy a decir algo, gracias a Dios yo tenía una formación un poco distinta, en ese sentido me gusta la filosofía, me gusta el arte, me gustan muchas cosas, por lo tanto he leído mucho de otras cosas, pero yo lo veo en mi faculty joven. No sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero es que son tecnócratas. Y no les pide que piensen un poco grande porque es que no pueden, porque no se lo han enseñado. Entonces pienso que qué características hay que tener en este tipo de visión, es personas que piensen big y que se hagan las preguntas grandes. Por ejemplo, yo no sé si esto se ha reproducido en Latinoamérica, pero hay un libro que está por salir, o acaba de salir de hecho, de Kissinger, y no me acuerdo quién más, sobre la inteligencia artificial. Y salió una editorial en el Wall Street Journal, muy interesante, en donde él hace preguntas. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué quiere decir amistad? ¿Qué quiere decir derecho de propiedad cuando tenemos artificial intelligence? Él dice, ¿y qué quiere decir ganarse el Nobel Prize? Porque el artificial intelligence puede procesar datos mucho más rápido que nosotros. Y ni siquiera los entendemos, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Dice él.
Entonces dice, si uno para y piensa en una visión cartesiana, dice él, entonces el Artificial Intelligence tiene que ganar todo. A mí me parece que es un tema muy interesante. ¿No? Entonces, ¿a quién se lo tenemos que dar? ¿Al que hizo la computación o al médico que está por detrás que logró ver la información? ¿Y quién es el responsable? Dice él. El machine que hizo la estimación y que además nos dio más datos de lo que podemos manejar, si las cosas van mal, o el médico que está detrás, dice él. Entonces, pienso que, de vuelta, volver a pensar esta realidad, se necesita gente multidisciplinaria, primero, multidisciplinaria, ciencias sociales, artes, literatura, porque bueno, la capacidad de asombro es un camino interesante para pensar, al menos es la forma que nosotros estamos pensando acá, esta integración y expansión digital. Y luego, bueno, muchas otras cosas del conocimiento, ¿verdad? Pero, sí, procesos psicológicos, sociológicos, como esto no ha pasado en sus países, pero en Estados Unidos nuestros estudiantes no saben cómo hablarse uno al otro, porque han perdido esa capacidad de diálogo. Entonces, por este COVID, además de depresiones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pienso que todas estas cosas hay que poder pensarlas multidisciplinariamente y con una mentalidad abierta, porque hay mucho por ganar. No quiero quedar con la idea de que esto es un evil, no necesariamente. Si se usa bien, es que es impresionante la capacidad que tenemos por delante, ¿verdad? Gracias, doctora. Gracias. Doctora Marta. Sí, muchísimas gracias, doctora Aguirre, porque nos ha traído una reflexión que también ha estado en el debate de todas las conferencias. Estamos claros que cada universidad, cada país va a construir su ruta para esta transformación digital, de acuerdo a lo que usted muy bien señalaba, su propio contexto, su propia realidad educativa, y que lo que nos han dado y compartido los especialistas son esas luces que necesitamos para marcar esa ruta. Y otro tema que usted nos ha reforzado es no perder de vista que este proceso tiene que ser humano, humanístico, y que tiene que tener en el centro al ser humano, a la persona como un ser integral, y que somos seres sociales, ¿verdad? De que este proceso no solo se trata de máquinas, de tecnología, sino de eso que nos decía también el director de IESAL en este tema de inteligencia artificial que es tan asombroso. Tenemos que ahondar el debate ético y pedagógico, ¿verdad? Ahí hay mucho que debatir, y esta parte ética y humana, en el caso de la formación de todas las áreas del conocimiento, no crea, nosotros aquí también resentimos de que a veces es el especialista que apenas mira al paciente, que el paciente quiere un trato más humano de ese médico, ¿verdad? Y cómo cada vez más abundan más esos reclamos que tienen que ver con ese ser de cada uno de los que estamos implicados en el mundo universitario y en el ámbito educativo. Así es que creo que su mirada y sus aportes han sido valiosos en este desafío que tenemos las instituciones de educación superior de transformarnos sin perder la esencia de quienes las integramos y para quienes estamos trabajando, que son seres humanos. Yo creo que este pensar y esta reflexión que usted nos ha traído es muy valiosa para que este proceso sea, como usted muy bien lo ha señalado, multidisciplinar, con esa mirada, porque el ser humano es integral, ¿verdad? Es integral, y hay que ver esa mirada y ese efecto negativo, cómo lo afrontamos del tema socioemocional, de cómo nos volvemos más humanos y más sociables, y no pasamos conectados en la tecnología, ignorando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, le agradecemos sobremanera este compartir de esta mañana. Creo que hemos tenido un cierre fabuloso con su mirada, ¿verdad? Que nos ha traído, y que nosotros
agradecemos como comunidad académica hondureña entregándole un reconocimiento sencillo, pero que va desde nuestro corazón por haber regalado esta hora de su tiempo para compartir estas sentires y saberes que seguramente nos van a ayudar mucho para el desafío de plasmar esos pasos concretos de transformación de nuestras universidades. Le dejo con las palabras finales, le haremos llegar este diploma por la vía del correo electrónico y nuevamente nuestra gratitud por haber compartido y haber sido parte de nuestra 12ª jornada de innovación educativa. Le dejo con su mensaje final. Bueno, solamente agradecerles muchísimo. Ay, me da alegría saber que great mind think alike. que no se ha repetido, porque eso me da esperanza, al menos a mí, de saber que estamos viendo los beneficios, la potencialidad, pero también estamos viendo la importancia de no caer en la deshumanización. Y quizás les voy a dejar con algo interesante, por eso empecé por mostrar las primeras fotos. Fui a visitar a un sobrino mío, y mi sobrino, chiquitito, tiene 7 años o 6 años, y me dijo, venía una señora con un bebé, entonces trató de abrir la puerta, no podía, entonces lo ayudé, y le dije, muy bien, hay que ser caballero. Entonces me dice él, yo no soy solamente un hombre caballero, yo soy un Superman. Un Marvel, me dice, porque los Marvels pueden hacer más que los humanos, más bien que los humanos. Y además, son más divertidos. Y le dije, no, eso es porque todavía no has pasado suficiente tiempo con tu hermano chiquito. Dale. Entonces, pienso que es un tema, parecerá una pavada lo que digo, pero tiene mucho por detrás. Muchísimas gracias y espero poderlos ver pronto en persona. Tiene las puertas abiertas, doctora Aguirre. Ojalá pueda venir a visitar nuestro país y puedan, dentro de este programa de transformación digital que usted está apoyando también para nuestra educación. Está bloqueado su micrófono, doctora Marta. Sí. Perdón, estaba diciendo que las puertas de nuestra universidad y de nuestro país están abiertas y que ojalá que en este proceso que está apoyando del programa de transformación digital para la educación hondureña podamos tenerla presencialmente acá en nuestro país y poder conversar y seguir estrechando estos lazos de colaboración académica y sobre todo de construcción para tener una nación y un mundo más solidario y transformado y pertinente a la sociedad actual. Así es que deseamos que usted pase unas felices fiestas decembrinas y que el año 2022 le llegue cargado de buena salud y de mucha prosperidad y felicidad. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Y la despedimos con un fuerte aplauso. Bye, bye.